segunda lección de Pedagogía Cristiana y quiero compartir con ustedes el siguiente tema: Jesús el gran Maestro. En Juan 13:13 dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. A Jesús se le ha conocido como el Maestro de Maestros. Algunos han especulado con respecto a la niñez de Jesús. ¿Qué hizo Jesús de los 12 a los 30 años? Y la verdad es que Jesús se presenta a la edad de 30 años al público porque en Israel solo a los 30 años se reconocía a una persona como maestro. Jesús fue el maestro de maestros por excelencia. ¿A quiénes enseñó? Bueno, enseñó en algunos de una manera personal, como en el caso de Nicodemo, como en el caso de la mujer samaritana. También les enseñó a grupos pequeños, especialmente a sus discípulos, también a mucha gente, dice la Escritura textualmente, y se le juntó mucha gente. También a los incrédulos, como eran los religiosos del tiempo, conocidos como los fariseos, los escribas y los saduceos. La pregunta era: ¿cómo enseñaba Jesús? Él como maestro, ¿cuáles eran sus tácticas? Bueno, primero, una de las cosas que ustedes tienen que tener muy presente es que Jesús enseñó con autoridad, con claridad, con convicción y con poder. Pero también enseñó con su vida, con su testimonio. Él fue y es la verdad viviente. Jesús fue genuino porque respaldó al 100% con su vida lo que enseñó. También enseñó con el conocimiento de la palabra. Conocía perfectamente las Escrituras, de tal manera que se lo demostró al mismo Satanás. Le habló de la Escritura de una manera clara y precisa, que Satanás no pudo contradecir nada. También lo hizo conociendo el corazón del hombre. La Biblia dice: pues él sabía lo que había en el corazón del hombre y no tenía necesidad de que nadie le enseñara. Una de las formas en que Jesús enseñó fue usando diferentes métodos. Una de las cosas sorprendentes que pocos maestros han hecho en este mundo para enseñar es la manera en que enseñó Jesús. Jesús enseñó haciendo preguntas. Por ejemplo, les dijo: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? En otra ocasión también les dijo: ¿y quiénes creen ustedes que soy yo? Y también: ¿qué os mandó hacer Moisés? Utilizó elementos de cosas conocidas para enseñar lo desconocido. Por ejemplo, la sal. Dijo Jesús: ustedes son la sal de la tierra. Habló de la luz diciendo: ustedes son la luz de este mundo. Echó mano de la naturaleza, utilizando como ejemplo los lirios del campo, las aves de los cielos, y de la vida cotidiana para enseñar las parábolas. Por ejemplo, habló del sembrador, habló de si era correcto que se pagara impuestos. Pero una de las cosas también sorprendentes en que Jesús enseñó fue que enseñó objetivamente, especialmente con su ejemplo de humildad. La Biblia dice que Jesús en una ocasión se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y él dijo: así como yo he hecho, ustedes también deben hacer. Enseñó mandando a poner en práctica lo que les dijo a sus discípulos. Dice: en una ocasión los mandó a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. También Jesús enseñó a sus discípulos cuando los escuchaba.
Y cuando terminaba de escucharlo, de todo lo que ellos emocionados le contaban de lo que habían logrado, él los animaba, pero también los corregía en algunas cosas que posiblemente no estaban bien hechas, y a través de eso hacía más profunda su enseñanza. Dice la Escritura, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho. Ahora, una cosa muy importante, ustedes como maestros tienen que estar conscientes de las siguientes cosas, y voy a mencionar algunas de ellas. Primero, ustedes tienen que estar conscientes de que la enseñanza que ustedes dan a los alumnos es solo una ayuda a los padres y también al pastor. Deben de estar conscientes de que su enseñanza tiene que estimular el interés del alumno en aprender la palabra del Señor y de servirle. Tienen que estar conscientes de que con su enseñanza van a fortalecerlos y también van a reforzar la predicación o la enseñanza que el pastor da. O también deben de estar conscientes de que ustedes tienen que ser ejemplo de lo que enseñan. Para terminar, quiero también hablarles de los requisitos que debe tener un maestro cristiano. El primero, que es algo que no pueden ustedes soslayar, que no pueden dejar de lado, que es muy importante. ¿Cuál es? Ustedes como cristianos deben de andar como es digno de la vocación a la que han sido llamados. Deben cuidar la salvación que ustedes tienen. Deben de ser gente consagrada, gente llena del Espíritu, gente que comparte o que evangeliza con la palabra de Dios. Deben de estar conscientes o deben de saber que no pueden vivir una vida estancada en el conocimiento de la palabra, sino deben de seguir creciendo. Deben de ser fieles, confiables y leales a su congregación, como un buen ejemplo a sus alumnos para la gloria del Señor. La Escritura dice que si alguno quiere servir a Dios, que si alguno quiere ser un colaborador de Dios, debe de ser hallado fiel. Algo que no debe pasárseles por ninguna razón como maestros es que ustedes, como requisito, deben de tener un corazón de pastor. El Señor dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Deben de ser creativos, deben buscar ideas en otras fuentes, no tienen que encerrarse solo en el contexto bíblico. Aún hay cosas más que pueden investigar en lo secular para enriquecer, para fortalecer sus enseñanzas. Deben ustedes de estudiar con tiempo su lección, no tienen que hacerlo a la mera hora, con tiempo estudien y si es posible, apréndanse de memoria la lección que van a dar. Deben de ser organizados, porque si ustedes carecen de este principio como maestros, lo único que van a lograr es que en su clase, en su salón, sus alumnos estén inquietos, estén distraídos, estén haciendo cosas que no debieran hacer, pero eso se debe a la falta de organización del maestro. Por lo tanto, ustedes como maestros tengan los materiales necesarios en orden antes de que sus alumnos lleguen y así mantener la disciplina en clase. Una cosa muy especial también, deben de ser esforzados. La Biblia dice en 2 Timoteo 2, 1 y 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo te vas a esforzar? Estudiando, trabajando, siendo ejemplo, siendo responsable de tu grupo, dando oportunidad a tus alumnos a que también participen con ideas, porque los alumnos a veces tienen ideas que no te imaginas. Echa mano de ese material que puedes tener a través de tus propios alumnos. Y una cosa que no se te debe de olvidar, no seas autosuficiente. Tú debes de estar entendido que tu capacidad o tu competencia proviene de Dios.
tienes que pedir a Dios a través de la oración, a través del ruego, a través de su búsqueda, que Dios te ayude a superar todas esas deficiencias que puedas tener como maestros. Si tú le crees a Dios, Dios te puede ayudar para seguir adelante. Algo que también quiero decirles es que cuiden su apariencia personal. La pregunta sería, ¿por qué? Porque esto puede añadir o puede quitar credibilidad personal y también afecta la atención de sus alumnos. No usen ya ropa llamativa, sean moderados en su manera de vestir, lleguen a tiempo, por lo menos 15 minutos antes de empezar cada clase, y procurar que también sus alumnos hagan lo mismo. Si ustedes como maestros no hicieran esta recomendación, estarán demostrando que para ustedes no es importante la labor que están haciendo de enseñar. Quiero solo pedirles que como tarea o como algo que deben de hacer como maestros, que analicen lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2. Háganme un resumen de qué está hablando allí. Si ustedes entienden que lo que les estoy encargando tiene relación con este tema de ustedes como maestros, yo creo que sí. Entonces les voy a pedir que me hagan un escrito especial, y con la ayuda de Dios, que Dios les bendiga.